La 9, la 107.7, la Super 7. Tenemos el placer, como ya habíamos anunciado, de conversar esta mañana con Miguel Seara Hatton, economista, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y fue figura importante en la articulación de las propuestas económicas del PRM, que hoy es gobierno. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ministro, usted ha escuchado la explicación que ha dado el economista Juan Ariel Jiménez, que es del partido opositor PLD, miembro del comité político. Quisiéramos escuchar la evaluación que puede usted hacer sobre la pieza pronunciada ayer por el presidente Abinader. Mire, yo creo que es una pieza, un discurso donde se manifiestan los resultados económicos, sociales e institucionales. Creo que el aporte más grande que está haciendo el gobierno al país tiene que ver con el tema institucional. Ha habido cambios importantes en ese sentido, o se han tomado medidas en esa dirección. Y en el área económica, creo que si había alguna duda de los resultados económicos, pregúntenle en Standard & Poor's, que mejoró la calificación de la República Dominicana en el mundo. Creo que hemos sido uno de los pocos países que en medio de esta mare magnum que estamos viviendo ahora, de lo que fue inicialmente la pandemia, la crisis postpandémica y la crisis de Ucrania, somos de los que salimos premiados con un aumento de la calificación y lo que le da mayor credibilidad a los resultados de la economía dominicana. En esos momentos, usted lo pudo apreciar, Juan Ariel Jiménez hacía algunos ejercicios de comparación de datos. Se enfocaba básicamente en la parte de la inflación se quedaba la parte de la pérdida de poder adquisitivo. Realmente en materia económica esa es, hay que admitirlo. A nivel de población, la queja fundamental. Lo es. Se queja del incremento de la canasta básica. El gobierno utilizó una serie de índices, pero las comparaciones se fueron al 2011, básicamente. Porque las comparaciones más cercanas no le convenían tanto. ¿Cómo enfoca usted esa parte, los cuestionamientos de la gente? Dice, sí, todo bien, pero está caro los alimentos. Mira, el gobierno ha destinado casi el 1% del producto a gastarlo en subsidios, en apoyo a la población. O sea, es una cifra, casi 100.000 millones de pesos. Digo, no tengo los números precisos ahora, pero es una cifra de ese orden de magnitud. Y estamos hablando del año 22, como consecuencia del tema de Ucrania. O sea, nosotros, en República Dominicana, no es responsable del proceso inflacionario que se está viviendo ahora. Esto es un problema mundial, consecuencia de la guerra, básicamente de la guerra de Ucrania, el desabastecimiento de una serie de granos básicos, el tema del petróleo. Entonces nosotros estamos manejándonos. Debo decir que dada la estructura de formación de precios en la economía dominicana, el nivel de precio no baja, lo que baja es la tasa de inflación. Y la tasa de inflación es el aumento del nivel de precio, ¿no? Entonces lo que ocurre es que tú vas frenando, reduciendo la tasa de inflación y la velocidad de aumento va disminuyendo hasta que un momento se estabiliza. Pero nunca en la historia dominicana, a pesar de que pudiese haber habido una deflación, o sea, una caída de precios, baja el nivel de precios promedio general de la economía. Si hay un precio líder, por ejemplo, digo deflación de un precio relacionado a un precio líder, ¿no? Porque ya la caída de precios general es deflación. Por ejemplo, en el año 2005, 2004, cuando vino el ajuste del tipo de cambio, bajó de 50 y pico a 28, creo, ¿no? El nivel de precio no bajó. Lo que bajó fue el aumento, la tasa de aumento de la inflación. O sea, esta es una característica de la economía dominicana donde los precios relativos se equilibran y no bajan. ¿Cuándo bajaron un poquito? En la crisis del en la pandemia, que hubo una caída brutal del consumo, ¿no? Y bajó ligeramente, creo que en un mes o 2 meses. Pero ¿pudiera ser esa, ministro, perdone, pudiera ser esa la explicación al señalamiento de que el gobierno ha gerenciado mal
el tema de la inflación cuando se hace la comparación de lo que ha ocurrido con el nivel de inflación en otros países del área? No, nosotros hemos bajado, la velocidad de reducción de la inflación ha aumentado, la velocidad de caída, ¿no? Creo que está a 7 y pico ahora, ¿no? Más o menos. 7.2 creo. 7.2 y va a ir bajando hasta desaparecer. Pero eso no es, al contrario, repito, si hay alguna duda en el manejo financiero público, remítanse a Standard & Poor's. Yo creo que hay muy pocos países en el mundo que hoy día, en medio de esta crisis, han recibido un aumento de la calificación. O sea, nos están diciendo, el mundo nos está diciendo a nosotros, miren, en medio de esta crisis, ustedes lo están manejando mejor que el resto del mundo. Pero ellos no evalúan la inflación. Bueno, la inflación es un criterio. Evalúan estabilidad macroeconómica, capacidad de pago. Bueno, por eso, pero la inflación está ahí también, porque la inflación te remite a la capacidad de compra o de gasto real. Prioridad política, tal vez. ¿Perdón? Pudiera influir en la evaluación de la estabilidad política de un país para esta clasificadora de riesgo. Pero ellos lo que clasifican es cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cómo me puedes pagar, al final. Sí, ellos tienen como, no recuerdo ahora, una cantidad de indicadores y evalúan cada de esos indicadores, hacen un índice compuesto y sobre esa base te dan la calificación. La oposición, evidentemente, entiende fallida el tema. Yo no quiero entrar ahora de si uno y otro, pero el tema hacia futuro, o sea, el gobierno, ¿cómo usted prevé que pueda enfrentar este tema, sobre todo de algunos renglones que acusan la carestía, si hay posibilidad, además de esa cantidad que usted señala que se ha invertido para subsidios? Bueno, en la medida en que va bajando la inflación, los requerimientos de ayuda del Estado se reducen y ahí viene la política de aumentar los salarios, que es una propuesta que ha hecho el gobierno, que es aumentar el ingreso real de la población. Hace un momento hablábamos un poco de eso, ministro. El presidente hablaba de que, bueno, dispuso la convocatoria del Consejo Nacional de Salario. Yo refería que es un tema de ley. La ley lo convoca ya a mitad de año, porque se cumplen los 2 años de la última revisión. Y la ley llama a ajustar como un mínimo el incremento inflacionario de ese periodo, que está situado ahora mismo en cerca de 21%. Pero a veces abre el debate, las centrales piden 30%. Ya están comenzando a pedir 30. Y las patronales dicen ni el 20 podemos. Sobre todo la micro y mediana empresa. ¿Cómo abordar esto? Tratando de preservar empleo, pero ajustando también la capacidad de compra de los trabajadores. Bueno, yo realmente eso lo maneja el ministro. Hablo como el economista. Sí, pero primero quiero decir que eso lo maneja el ministro de Trabajo, el colega de Camps. Mira, yo creo que, acuérdate que el aumento de salario es un aumento, el gasto de uno es el ingreso del otro. Entonces, a nivel macro, el aumento de gasto se convierte en capacidad de compra de los trabajadores. Entonces, ese ingreso, ese dinero se devuelve. No quizás a quien originó el gasto, pero como macroeconómicamente se devuelve a donde sale, por la vía de las compras. Entonces, y este es un país en donde todavía los salarios están bajos y la parte fundamental del gasto es consumo. Y consumo, muchos de los cuales, o sea, es de producción nacional, porque son los menos sofisticados. El incremento salarial se va todo a consumo. Gran parte. Eso, de verdad que ahora mismo ya no recuerdo las cifras. Antes me las sabía de memoria, pero ahora lo que sé es medio ambiente. Ministro, quisiera tocar un tema sobre el ministerio que usted dirige, que nos hablara sobre los problemas del muro en la laguna de Saladillo, Manzanillo, que nos hablara de los conatos de incendios a propósito de la sequía y de la mesa de trabajo del Sargazo. Sí. Primero, no es un muro, es una verja. Es una verja inteligente, ¿no? Que se quiere utilizar básicamente como vigilancia. Es un instrumento de vigilancia, básicamente.
¿no? Entonces yo creo que eso es importante distinguir eso. En segundo lugar, efectivamente hubo una intervención. Primero, existió una solicitud de permiso que el Ministerio de Defensa solicitó al Ministerio del Medio Ambiente cuando estaba el querido amigo Orlando. Y Orlando le da, el ministro Orlando Jorge le da una respuesta y le dice, mire, ustedes tienen que cumplir esto, esto, esto y esto. No fue un estudio de impacto ambiental ni nada de eso. Entonces, cumplieron en parte y faltó. Entonces, por esa razón, nosotros fuimos o sea, diciéndole, mire, esto desde enero advertimos que esos 200 y pico de metros tienen que darle un tratamiento diferente, ¿no? Y que por lo tanto hay que preservar, porque ellos rompen un flujo de agua, algunos subterráneos de los manglares, donde el agua va de un lado a otro, ¿no? Y garantiza que de una parte pase a otra parte. Entonces, en eso estamos. Ellos buscaron una solución que es colocar unos tubos de 42 pulgadas de ancho, de diámetro, ¿no? Creo que son 4 o 5 cada cierta distancia en esa área. Entonces, hoy día acordamos, yo estuve ayer el sábado allá, va a ir un equipo del ministerio que hace estudios sobre cómo se mueve el flujo de agua y va a determinar si esa solución es suficiente. Okay. Una especie de alcantarilla. Es una especie de alcantarilla. Ahora bien, estamos hablando de que el área del manglar no está medido correctamente porque lo medimos a través de Google, ahora se va a medir mejor, como más de 600.000 metros cuadrados. Y se va a afectar alrededor de 6.000 metros cuadrados. O sea, mal medido, todo indicaría que es menos del 1% del manglar. Independientemente de que sea el 0.01, hay que proteger el manglar. Porque el manglar es la defensa que nosotros tenemos contra los ciclones. Nos salvan, nos ayudan y nos protegen. Entonces, el servicio ambiental que nos da el manglar, yo sé que a veces la gente no entiende, esos manglares son, corten eso es un problema, sobre todo para los hoteleros, ¿no? Pero el servicio que nos da es la garantía de que un ciclón no nos cree grandes inundaciones. Le quiero dar un servicio de café Santo Domingo ahora a usted. Muchas gracias. Sí. Para que usted pueda disfrutar. Lo Y la otra pregunta que le hice. Lo de los incendios. Efectivamente. Y añadirle ahí, ministro, que si lo atribuye a manos criminales porque no son conatos, el de Valle Nuevo no es un conato, como dice don Freddy. El de Barahona sigue activo, el incendio forestal, y también se reporta un incendio leve en Guaigüí. Ya el de Guaigüí fue controlado. El de Barahona lo controlamos eso fue como el sábado, habíamos controlado, pero lo están prendiendo, es intencional. En el caso de Barahona, campesinos que quieren cosechar, no, entonces ahí hay un problema de otra naturaleza. Tuvimos que mandar, no mentira, desde el viernes salió una brigada de soldados para allá, del equipo que trabaja con el ministerio, para un poco vigilar la zona. Son provocados eso, correcto. Son provocados. ¿Con qué intención? Bueno, eso, cosecha, cultivo, porque también limpieza. Se da mucho horno de carbón ahí por ahí en la zona. Hornos, construir viviendas, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando. El nuevo no es provocado. Mira, no tengo la información todavía porque todavía anoche, cuando yo me acosté, estaban trabajando allá. Eso se ha avanzado, pero tengo entendido que el fuego está alrededor de una pendiente y es más difícil cortar el fuego. No es lo mismo el bombero
forestal que el bombero o sea, estructural, ¿no? Urbano. Entonces, hay toda una técnica. Unos cortes. Hay que hacer una carretera, una trocha, ¿no? Para poder primero cortar, exactamente. ¿Cómo andamos con los guardaparques? ¿Estamos bien atendidos? ¿Tenemos suficientes guardaparques para evitar que se produzca yo estas inclusive cosas? hoy anoche pensaba que tenemos que aumentar la cantidad, no solamente de guardaparques, sino también la cantidad de bomberos, porque estamos movilizando bomberos de diferentes partes del país, ahora Valle Nuevo. Ayer había como 100 y pico de bomberos del resto del país en Valle Nuevo. Entonces, realmente esas son personas que son unos héroes. Yo le hago un reconocimiento público. Debo decir, yo no tenía conocimiento sobre la existencia de este tipo de problemas hasta ahora que me he enfrentado a ellos. Y debo reconocer la importancia que tiene estos bomberos forestales, la valentía, el compromiso y la decisión. Y realmente se le está apoyando bastante. Acabamos de terminar un entrenamiento con bomberos bomberos sin fronteras, españoles, que nos dieron equipo, nos entrenaron un grupo, pero hay que entrenar más gente. Ministro, ¿está pendiente a la mesa de trabajo del Sargazo? En la mesa de trabajo del Sargazo. Mire, el sargazo es parte de este ambiente, esta situación que se ha creado con el cambio climático. No está muy claro el origen. El origen se asocia a un problema de fertilizante y calentamiento del mar que provoca un crecimiento de las algas. De consecuencia del aumento de los abonos que hay en el Amazonas. Algunos dicen que es el Amazonas, otros dicen que es el río Congo, ahí en el Golfo de Guinea, un poco más al sur, o del Mississippi. Y que eso ha afectado el sargazo, las corrientes, y es una alga, ¿no? Entonces se ha convertido en un macro alga. El mar de los sargazos, que es donde estaba todo, ha salido de ahí y se ha repartido por el Caribe. Se ha repartido por el Caribe. ¿Eso siempre ha estado ahí? Sí, eso ha estado al oeste de las Bahamas, ¿no? Un poco noroeste. Al este. Noreste, sí. De Bermuda y Bahamas. Mire, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente hay poco conocimiento. Primero, en la magnitud, cómo se produce, ¿no? En lo que sí sabemos que nos está afectando a nosotros. Y mucho. Y está afectando a todo el Caribe, y mucho. Entonces, necesitamos un equipo técnico que investigue, pero que también tenga la capacidad intelectual para leer la literatura mundial que se está produciendo sobre esto, porque esto se está investigando en muchos países. Y todo el mundo está actuando un poco que se despida, aprendiendo. Antes de que se despida del programa, 30 segundos solo para que nos responda si es cierto que usted no se siente cómodo en el Ministerio de Medio Ambiente. No sé de dónde salió eso. Pues ¿Usted no lo había escuchado? Estoy trabajando. ¿Usted no lo había escuchado? Yo me encanta. Ahora tengo la oportunidad de tener un conocimiento formal. Lo que tenía antes era un conocimiento no rigurosamente académico. Ahora cada día leo más, estudio más y me encanta lo que estamos haciendo. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A ustedes, gracias por estar en esta parte de Color Visión. Nosotros seguimos hasta las 11 de la mañana en Hoy Mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7.